Al ingresar al sistema JD, encontramos las opciones de configuración y seleccionamos la opción de definición de fila. En la pantalla de consulta pulsamos el botón Añadir. En el nombre y descripción se deben informar brevemente lo que contendrá la fila. En nuestro caso, vamos a configurar una fila que contendrá las cuentas de ingresos. Y en la descripción agregamos que las cuentas se encuentran entre las 7000 y 7999. Así, cuando una persona desee realizar un nuevo estado financiero podrá reusar esta definición si quiere que la información tenga el mismo filtro. En el tipo de definición de fila tenemos varias opciones. Un valor de texto. Me permite agregar una constante de texto a mi informe financiero. Valor numérico. Me permite agregar un valor numérico junto con un título del mismo, que luego puedo usarlo en algún cálculo del informe o simplemente mostrarlo. Subtotal. Me permite realizar un subtotal de filas consecutivas. Y datos. Sin agrupación, totaliza el conjunto de datos obtenidos en la selección de datos y los muestra bajo el título agregado. Datos agrupados. Permite agrupar y sumar los datos por los elementos elegidos y su secuencia. Las agrupaciones se eligen de campos presentes en los archivos F010901, el maestro de cuentas, F0006, el maestro de unidades de negocio, y el F0902, que es la tabla de saldos, los cuales pueden ser códigos de categoría, cuentas, subcuentas, entre otros. Para nuestro ejemplo vamos a elegir el campo de cuenta objeto o BJ, y adicional vamos a seleccionar como otro elemento del grupo la unidad de negocio, MCU. Para el caso de la cuenta objeto vamos a pulsar la opción de descripción del retorno para que pueda obtener no solamente el número de la cuenta, sino también su respectiva descripción. Luego vamos a la pantalla de selección de datos. En la selección de datos se visualiza una grid que contiene todos los posibles campos para realizar un filtro de la información, los cuales, al igual que los datos agrupados, presentan campos de la F0901, F0006 y F0902. Buscamos el campo requerido, que para nuestro ejemplo es la cuenta objeto, y vamos a seleccionar la opción entre. Vemos que también tenemos la opción igual, distinto, empieza por, etc. Para nuestro ejemplo vamos a elegir la opción entre y vamos a elegir el rango de cuentas, que en este caso es desde la cuenta 7000 hasta las cuentas 7999. Pulsamos el botón guardar y luego cerramos la pantalla de selección de datos. Y ya que poseemos el filtro de nuestra fila, pulsamos el botón guardar. El sistema nos ofrece crear una nueva fila, para lo cual vamos a agregar las cuentas de gastos. Al igual que en el anterior, vamos a seleccionar una descripción que sea un poco más diciente y vamos a seguir los pasos de la definición de fila anterior. Vamos a seleccionar unos datos, vamos a decirle en el estado de definición que es un estado activo. Vamos a elegir también la cuenta objeto con su respectiva descripción, la unidad de negocio, y finalmente vamos a seleccionar la selección de datos. Elegimos nuevamente la cuenta objeto y vamos a elegir las cuentas desde la 6000 hasta la 6999. Guardar. Cerramos nuevamente la pantalla de selección de datos y por último pulsamos el botón guardar. Terminamos con la definición de filas de nuestro estado financiero. Regresamos a la pantalla principal, en donde ingresamos a las definiciones de columna.
Nos encontramos con la pantalla de consulta, donde podemos ver las diferentes columnas previamente creadas. Pulsamos el botón añadir para crear una nueva. La primera columna que creamos para nuestro ejemplo es la de año a la fecha. En las columnas se agrega la temporalidad en la cual se totalizará la información para ser mostrada, y la temporalidad se elige en el campo tipo de saldo. Observamos diferentes opciones y la opción para nuestro ejemplo será año a la fecha. Para las columnas también es necesario agregar el tipo de libro por el cual se imprimirá la información. En este caso elegimos el A, y los campos de más o menos años fiscales o periodos permitirá mover la información en el tiempo. Si el informe lo ejecuto, por ejemplo, para el año 20, periodo 6, y en la definición pongo que es menos un año, indica que el informe para esta fila lo tomará del año 19 hasta el periodo 6 acumulado a la fecha. Si por el contrario pongo menos 1 en el periodo, lo tomará para el año actual, que es el año 20, pero lo tomará para el periodo 5 en lugar del periodo 6. En nuestro ejemplo lo dejamos con el valor por defecto, que es 0, y pulsamos el botón guardar. Al guardar, el sistema nos da la posibilidad de agregar una nueva columna, pero dado que la otra que usaremos ya se encuentra creada por defecto, cancelamos y volvemos a la pantalla principal. Elegimos la opción definiciones de estado financiero. En la pantalla de consulta pulsamos el botón añadir para agregar un nuevo informe de estado financiero. Elegimos como nombre ingresos versus gastos. Y el estado de la definición va a ser activo. Número de columnas que vamos a agregar en nuestro informe van a ser 2, y el campo que vamos a ingresar en el nombre de definición de fila es la primera fila que creamos, la fila de ingresos. En la columna 1 vamos a agregar la columna de año a la fecha, y en la columna 2 vamos a buscar la columna que indica el año anterior a la fecha. Acá lo tenemos. Luego, en la segunda fila vamos a ingresar la fila de gastos. Vemos que la fila de gastos hereda también las mismas columnas, y el botón guardar, lo cual nos llevará nuevamente a la pantalla para crear un nuevo informe financiero. Cerramos esta pantalla, y en la pantalla de consulta, buscamos el informe financiero que recientemente acabamos de crear y le damos en la opción fila versiones de estado de cuenta para crear nuestra versión del informe financiero. Pulsamos el botón añadir para crear nuestra versión del informe de estado de cuenta. En la versión crearemos una por defecto para el manejo de las presentaciones o layout en BI Publisher. En el campo basado en compañía elegimos la compañía que tenemos por defecto. En el año fiscal elegimos un año fiscal correcto para poder que el informe no presente ninguna falla en selección de datos, y vamos a elegir como periodo el periodo 6. Al terminar, pulsamos el botón guardar. Cerramos la pantalla de creación de una nueva versión. Cerramos la pantalla de versiones y volvemos a la pantalla de consulta de estados financieros. Acá seleccionamos
en informe financiero y le damos en la opción fila, gestión de diseños. Seleccionamos la versión que habíamos acabado de crear, damos al botón continuar y vemos que se abre la pantalla de visualización, en donde a la derecha vamos a obtener la forma en la cual se crearán cada uno de los campos en el informe del BI Publisher para realizar nuestro layout o la presentación del informe. Para ir a BI Publisher tenemos que pulsar el botón crear diseño. Al abrir BI nos presenta la página de inicio, en donde podemos seleccionar cómo queremos crear nuestro informe. A mí personalmente me gustan las plantillas compartidas, me gusta la de tabla. Cuando empezamos el diseño de nuestro informe financiero, en la parte izquierda vamos a ver el modelo de datos, que es el que nos genera a partir de la definición que hicimos previamente. Acá tenemos algunas constantes que vienen directamente del informe y tenemos cada una de las filas que nosotros creamos en el informe financiero. Acá tenemos la fila de los ingresos y un poco más abajo tenemos la fila de los gastos. Dentro de cada una de las filas vamos a ver que, dependiendo de cómo la seleccionamos, que en nuestro caso fue una fila de datos, nos presenta el compendio de los datos que se pueden elegir para esta fila específica. En nuestro caso vamos a elegir la cuenta objeto. Vamos a empezar a crear nuestro informe con la cuenta objeto. Queremos la descripción de la cuenta. Y vamos a seleccionar cada uno de los totales. Como lo vemos, al arrastrar cada una de las columnas, cada uno de los datos, vamos a ver cómo nuestro informe va tomando forma. En la creación de nuestro estado financiero le dijimos que nos trajera tanto la cuenta objeto como la descripción. Acá tenemos el número, su respectiva descripción, y este es el total para la selección que realizamos en la versión del estado financiero. En nuestro ejemplo no vamos a ahondar mucho en la parte del diseño de BI Publisher. La idea es entender un poco cómo presentaba los datos. De la misma manera que acabamos de hacer esto, podemos hacer lo mismo para los gastos, y la idea es lograr el diseño que inicialmente presentábamos, que lo mostraremos a continuación. Luego de corregir algunos formatos de la presentación y demás, poner títulos, ponerlo un poco mejor, acá tenemos un resultado un poco más óptimo que podemos lograr en el diseño del BI para nuestro estado financiero. Hacemos algunas correcciones, específicamente a mí me gusta que no se presenten estos títulos en las tablas y ya está. Le ponemos formato correcto a los números, le ponemos un formato en negrilla para las descripciones de las cuentas, ajustamos un poco los parámetros y ponemos también unas filas de totales para los ingresos en la parte de arriba y una fila de total para los gastos en la parte de arriba también, antes de presentar cada uno de los detalles de los mismos. Y finalmente presentamos una columna con el resultado de la operación, que va a tener la suma de los ingresos menos los gastos con el signo cambiado. Y con esto finalizamos el diseño de nuestro informe financiero a partir de los datos que seleccionamos previamente. Al finalizar, como siempre, pulsamos el botón guardar. Cuando tenemos nuestro informe financiero, podemos cerrar directamente ya el BI Publisher y regresamos a la página de JD. En JD seleccionamos la parte de definiciones de estado financiero, volvemos a seleccionar nuestro estado financiero, volvemos a las versiones
de estos estados financieros específicamente, y vamos a generar una versión adicional. Como lo pueden ver, nosotros inicialmente teníamos la versión de layout. Le damos copiar. Vamos a decir que esto va a ser un informe de ingresos versus gastos, y decimos que es un informe de ingresos versus gastos del año actual o el año 20, periodo 6, y efectivamente dentro del año fiscal y el periodo ponemos la misma información. En el nombre del diseño ya vamos a ver que tenemos la opción de seleccionar nuestro modelo previamente creado, y vamos a tener un formato de salida. Los formatos de salida son los mismos formatos de salida que presenta el BI Publisher. A mí me gusta visualizarlo de forma interactiva. Finalmente, con esto ya creamos una versión del estado financiero, y en este caso ya esta versión tiene especificado cuál es su modelo o su diseño y su formato de salida. Pulsamos el botón guardar para crear nuestra nueva versión. Buscamos nuestra nueva versión y le damos clic derecho, ejecución de estado de cuenta. Nuevamente nos permite modificar el diseño si lo queremos, o modificar el formato de salida. Cuando ya estamos listos, le damos al botón enviar. Vamos a nuestra página principal y elegimos la versión, la opción de los estados financieros ejecutados. Le damos la consulta, seleccionamos la fila, le damos consulta de estados de cuenta. Como podemos ver, tenemos nuestro informe, la visualización de nuestro informe completamente terminado.